Bienvenidos a Visión Global. Comenzamos el programa con una noticia de última hora. Inditex definitivamente abandona Rusia. Hace tan solo unos minutos ha remitido un comunicado a la autoridad regulatoria, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en el que comunica el acuerdo inicial para la venta de su negocio en la Federación Rusa, en concreto al grupo Daer, que es un grupo que ya cuenta con participaciones relevantes en los sectores de la distribución e inmobiliario. Recordemos que ya Inditex frenó su actividad allí en Rusia el 5 de marzo de este año, al comienzo de la guerra de Putin en Ucrania, y desde entonces ha estado sopesando si continuar con su actividad o no. Pues bien, definitivamente abandona el país ruso y vende todo su negocio al grupo Daer, como decimos. Y aquí en Europa, el día marcado por la toma de posesión de Rishi Sunak, nuevo primer ministro de Reino Unido, tercer primer ministro en lo que llevamos de 2022. Sunak promete arreglar el caos tremendo que provocó su antecesora y asegura que tendrá que tomar decisiones difíciles, algo que también dijo Liz Truss, y miren cómo acabó. Aquí en Europa, resultados trimestrales de SAP que han dejado a la compañía de software con una subida del 6,47%, y el banco HSBC, aquí también en Europa, sin embargo, se deja un 6,7%, ojo, en bolsa. Y en Estados Unidos, muy atentos a los resultados de Google y Microsoft que se publican hoy mismo. Coca-Cola, por su parte, como hemos analizado hoy aquí en Negocios Televisión, ya ha presentado resultados y el mercado los acoge con bastante optimismo. Ahora mismo sube un 1,55%. Y ahora, como cada día, tenemos con nosotros a José Ricardo Rangel desde México para que analice con nosotros la situación de los mercados allí, en aquel país. Buenas tardes, buenos días allí, José Ricardo. Muy buenas tardes allá en España, que casi estamos por estar en la mitad de la sesión, siendo las 11 de la mañana aproximadamente con 16 minutos. Y bueno, te comparto que efectivamente aquí estamos teniendo una muy buena sesión, estamos recuperando pues niveles que ya no veíamos desde el mes de abril. Y bueno, pues en el tipo de cambio estamos recuperando, la moneda, recordemos que el día de ayer estamos cotizando 19 pesos con 90 centavos por cada dólar. El día de hoy, bueno, estamos cotizando, recuperando ese terreno, apreciando, como bien dicen, la moneda del peso mexicano versus el norteamericano, 19 pesos con 86 centavos. Recordemos que esta banda, este soporte no lo veíamos desde hace algunas semanas, hemos estado rozando por ahí los 20 pesos con 10 centavos aproximadamente. El día de hoy, bueno, pues 19 pesos con 85 centavos. Y es que, pues precisamente en la parte bursátil estamos, como bien comentaba, alcanzando ya las 48,400 unidades, Fernando, lo que corresponde al día de ayer con respecto al día de hoy, un incremento del 1,47%. ¿Quiénes están llevando precisamente a este índice a la parte positiva? Bueno, pues tenemos a Gruma, esta empresa dedicada precisamente al manejo del maíz, todo lo que es la harina de maíz, que recordemos que en la parte de la harina de maíz estaban fijando estos precios por lo menos hasta el mes de febrero. Bueno, pues ha reportado buenos datos. El día de hoy, pues vaya, tenemos un crecimiento del 5,35%. Por otro lado, también tenemos al grupo Kimberly con 3,72%. Las principales bajas las tenemos en Grupo Peñoles. El día de ayer, el Grupo Peñoles había tenido un incremento precisamente dentro de su precio. Recordemos que estábamos más o menos reportando al mismo tiempo casi 206 pesos por acción. El día de hoy, bueno, pues sufre esta contracción del 4,65, llegando a 203 pesos por cada acción. También tenemos al Grupo Volaris con 16 pesos con 78 centavos la acción, que corresponde una contracción del 3,45%. Y Grupo Aeroportuario del Pacífico, fíjate, 0,87%. Vamos rapidísimo, antes de dar un pequeño análisis de estas dos empresas que ya hemos platicado. Bueno, pues aquí estamos viendo a Grupo Peñoles, precisamente, pues toda esta alza que tuvo el día de ayer. El día de ayer pues alcanzó los 200
513 pesos. Bueno, pues el día de hoy, bueno, pues está teniendo este ligero ajuste. Y bueno, vámonos, como bien comentaba, a los grupos aeroportuarios. Recordemos que los grupos aeroportuarios aquí en México, y como comentaba Pablo Gil hace ratito, han tenido mucho apetito, mucha recuperación, y es el caso del Grupo Aeroportuario del Pacífico, que reportó datos muy importantes en su balance, y es que por lo menos en la parte de ingresos tuvo un incremento del 32,7% versus el EBITDA, que también se incrementó en 31,8%, y esto es importantísimo, los márgenes que está teniendo sobre todo de EBITDA, han reflejado una recuperación. En este margen de EBITDA, bueno, pues los crecimientos que han tenido, bueno, perdón, me regreso a la parte de los ingresos, los ingresos que han tenido, sobre todo recordemos que para los grupos aeroportuarios son dos tipos de ingresos los que se reportan, los que son del tráfico aéreo per se, los que son, digamos que el pago de las aerolíneas, y también que en los grupos aeroportuarios pues existen tiendas, y en estas tiendas, bueno, pues existen distintas alquiler, sobre todo para los distintos locales, y es que se ha incrementado por lo menos en la parte de derechos de bienes concesionados, bueno, pues un incremento del casi 48,4%. Los ingresos, estos derivados de la parte aeroportuaria, la parte que no es aeroportuaria, bueno, pues ha tenido un crecimiento casi del 72%. En este caso de Grupo Aeroportuario del Pacífico, bueno, pues se ha incrementado el costo de financiamiento, esto debido a que ellos emitieron unos certificados bursátiles, y recordemos que, pues bueno, las tasas que se están manejando el día de hoy, bueno, pues han ido creciendo, sobre todo las decisiones de política monetaria, bueno, han llevado a que el precio del dinero, pues se esté incrementando, y con esto, bueno, pues está diluyendo ahí el margen precisamente de la utilidad neta. Sin embargo, bueno, pues estos crecimientos que se han dado, pues tanto la parte aérea como la parte de alquiler pues sobre todo tiendas duty free, pues ha sido favorable para los márgenes que está manejando el negocio de Grupo Aeroportuario del Pacífico, y también la apertura que ha tenido pues en la región de Los Cabos, aquí en México y en Tijuana. Y bueno, finalmente y en resumidas cuentas, también Grupo Aeroportuario del Sureste, toda esta parte de estos grupos aeroportuarios enfocada en la parte sur de México, ha tenido un crecimiento en ingresos del 35,6%, un EBITDA del 39,6%, y bueno, en este caso los costos integrales del financiamiento pues no han impactado de tanta forma, no han recurrido tanto a esta pues emisiones de deuda. Y bueno, pues la verdad es que el manejo que han tenido de los costos pues ha sido disciplinario, a pesar de que recordemos que estamos en un incremento sobre todo de la parte energética. Es así como se manejan estos dos grupos aeroportuarios muy importantes, muy estratégicos aquí para la industria aeronáutica y de turismo en México. Y bueno, sin más preámbulos, mi querido Fernando, si nos haces los honores como cada martes. Pues muchas gracias, José Ricardo, por tu análisis. Vamos a pasar ahora a conversar con Gerardo Herrera sobre un tema que, bueno, que nos tiene a todos en ascuas, la inflación en México, que hemos visto cómo ha descendido ligeramente, al menos la inflación general. Sin embargo, la inflación subyacente, que excluye alimentos frescos y energía por su volatilidad, sí que sigue repuntando. Y claro, la pregunta del millón es, ¿hemos tocado techo con la inflación? ¿Cómo interpretamos estos datos? Creo que tenemos un pequeño problema de conexión con el audio de Gerardo. Sin embargo, si quiere, está muteado. Ya estoy aquí. Ahí está. Bienvenido, Perfecto. Gerardo. Muchas gracias, Fernando. Muy buenos días en México, muy buenas tardes en España. Y efectivamente, Fernando, como mencionas, pues se acaba de dar a conocer los datos de la inflación México, primera quincena de octubre de 2022, estos tiempos en que supervisamos, monitoreamos la inflación ya no por mes, ya no por trimestre, sino quincenalmente.
Y la inflación general se sitúa en 8,53, como se ve justamente en el gráfico. El dato para septiembre había sido 8,70, para agosto 8,70, entonces, pues sí, eso ha llevado a muchos a pensar que, bueno, 8,70 fue como que el techo de la inflación y empezamos a ir hacia abajo. Este 8,53 es buenas noticias y no tanto, porque hay un factor preocupante. Recordemos que la inflación tiene estos dos componentes, la inflación no subyacente, que son fundamentalmente energía y alimentos, los productos más volátiles, y que particularmente en México habían llegado a niveles de 14% de inflación. Esa inflación va también a la baja de niveles por arriba de 10%, bueno, pues se registró 8,95, que ya es un avance, pero sí preocupa indiscutiblemente que la inflación subyacente, que es la de los bienes duraderos. Entonces se dice que la inflación no subyacente, la de alimentos y energéticos, pues es la inflación de corto plazo. Pero la inflación de mediano y largo plazo es la de los bienes duraderos. Cuando televisores, refrigeradores, en general aparatos electrónicos, videojuegos, suben de precio, no tienden a bajar tan fácil o rápidamente como sí sería el pan o como sí serían frutas y verduras, ¿sí? Entonces, esa inflación no solo sigue alta, sino que de hecho se incrementó ligeramente. Entonces, pues tenemos este panorama variopinto, en grises. Buena noticia por la inflación general, no muy buena noticia por la inflación subyacente, que podría indicar que aunque la volatilidad de energía y alimentos está disminuyendo, lo cual es absolutamente una buena noticia, los productos duraderos se están asentando en niveles altos de inflación. La mayor parte de los analistas piensan que la inflación en México cerrará, pues sí, en un nivel de 8,50, o sea, más o menos en este nivel para lo que queda del año, y posiblemente todavía hasta principios de 2023. Entonces, como todos los países del mundo, México sigue lidiando, batallando con los niveles inflacionarios. Gerardo, precisamente esto, pues ya estábamos platicando hace rato del impacto que han tenido por lo menos las empresas que han decidido emitir deuda y acercarse pues a estos financiamientos bursátiles en México. ¿Cómo podría afectar precisamente este pues ligero ajuste inflacionario pues la decisión de la política monetaria aquí en México? Muy buena pregunta. El Banco Central, el Banco de México, se reúne el 10 de noviembre. Obviamente la ortodoxia económica es, si la inflación está alta, los bancos centrales suben tasas de interés, si la inflación baja o se mantienen las tasas o podrían bajarlas. Nadie piensa que las bajen, absolutamente, nadie espera que se llegue a bajarlas. Hoy por hoy yo te diría que la mayor parte de los analistas piensan que va a haber una nueva tasa, una nueva alza de tasas, porque aunque este respiro breve de la inflación en México es buena noticia, sigue siendo muy alta. La meta de inflación del Banco de México es entre 3 y 3,5. Estamos todavía muy lejos de esa meta. No solo eso, un factor adicional que hay que tomar en cuenta. 2 de noviembre, sabemos, la próxima semana, la FED se reúne. Y todo parece indicar que habrá otra alza de tasas. Entonces, si la FED sube las tasas nuevamente, y dado que la inflación en México parece dar un respiro, parece dar un pasito hacia atrás, pero un pasito después de haber recorrido mucho espacio hacia arriba que hay que recuperar, todo apunta a que volveremos a tener una nueva alza de tasas el 10 de noviembre por parte del Banco Central. ¿Qué tan agresiva? Recordemos, la última vez fue 75 puntos base, que es realmente agresivo. Había quien especulaba hasta 100 puntos base. Yo creo que ese puede ser un tema de discusión, si entre 50 y 75 puntos base, dependiendo cómo evalúen el gobernador y los subgobernadores del Banco de México las perspectivas inflacionarias. Fernando, adelante, creo que tienes ahí otra pregunta, ¿no? Bueno, queríamos conocer, pues bueno, cuáles han sido aquellos productos que más se han visto afectados por este descenso de la inflación. ¿Quiénes han sido los ganadores y cuáles han sido los perdedores? Bien, pues entre los ganadores, y por ganadores obviamente me refiero a aquellos que descendieron, que ayudaron a que esta inflación dé un respiro, que dé un paso hacia atrás, fue la papa, por ejemplo, disminuyó 10%, había subido bastante. El aguacate, tan fundamental para los mexicanos, que había tenido alzas enormes, disminuyó un 10%. La naranja, el limón, el pollo y el huevo ligeramente menos del 1%, la manzana disminuyó 2%.
Y muy importante, el gas doméstico, como el que llamamos aquí gas doméstico LP, que es el gas que es el que está presente en la mayor parte de los hogares mexicanos. Es el gas de las casas por excelencia, disminuyó 5%. En la medida en que los precios de energía internacional respiraron un poco en las últimas semanas. Entre los perdedores, en cambio, aquellos que sí subieron, la electricidad subió 17%. O sea, verdaderamente una cantidad brutal. Y de ahí el jitomate, también importante para los mexicanos, un 9%. Entonces, pues vemos que, como decía, un escenario variopinto. Muchas ganancias, afortunadamente, productos que están empezando a bajar, pero todavía servicios y alimentos que mantienen una tendencia al alza. No, pues vamos a estar ahí muy pendientes sobre todo estos productos de la canasta básica. Ya reportó Gruma, seguramente el día de mañana vamos a estar haciendo un análisis breve ahí al respecto. Y finalmente quisiera cerrar, si me lo permites, Fernando, y preguntándote, Gerardo, este tipo de pues control de precios que, bueno, no lo quieren ver como control de precios, ¿cómo nos pudiera llegar a afectar? Pues vayan de forma favorable a nosotros los ciudadanos y pues no sé de qué forma preguntártelo hacia las empresas. Bien, el famoso PASIC, que su primera versión fue en mayo, pues realmente no funcionó, seguimos con la escala de precios. Este nuevo esfuerzo pues se encuentra con mucho escepticismo, porque de hecho hay compañías importantes que no han sido involucradas en el proceso. Yo creo que hay que esperar unas semanas, pero si la historia reciente de mayo, un primer esfuerzo por contener los precios, no tuvo éxito, pues este nuevo esfuerzo se encuentra con mucho escepticismo. Esperemos que sí lo logre, porque tanto para consumidores como para empresas es importante mantener la inflación bajo control, sobre todo de cara al cierre de año. Si el cierre de año nos agarra, como decimos en México, con una inflación al alza, va a afectar negociaciones salariales. Si afecta a negociaciones salariales, tienes el riesgo de convertir la inflación en estructural, porque pues el jitomate podrá bajar, la electricidad podrá bajar, pero si tú esa inflación al alza le incorporas en una alza salarial, ese salario ya no va a bajar. Entonces, le pones más gasolina, ¿sí? Como decimos aquí, le pones más gasolina al fuego de la inflación. Si la inflación se cuela, ¿sí?, en las negociaciones salariales de final de año. Pues bueno, pues vamos a estar. Adelante, Fernando. Sí, nada, perdón. Nos quedamos sin tiempo. Quería agradecer a los dos vuestra intervención y nos quedamos con esa clave sobre esa posible espiral, ¿no?, inflacionista que podría derivarse del aumento de salarios, ¿no? Esa espiral perversa, por así decirlo. Muchísimas gracias a los dos, José Ricardo, Gerardo, muchísimas gracias a todos los que nos venden de casa. Ya sabéis, Visión Global aquí en Negocios Televisión. Mañana volvemos con más análisis, más expertos y más información.